Gracias, verdaderamente ha sido un panel de lujo. La Golden Visa ha salido a colación varias veces a lo largo del día de hoy en el foro y ahora mismo le vamos a dedicar un capítulo exclusivo. Básicamente, la comúnmente llamada como Golden Visa es un permiso de residencia por inversión que permite a los extranjeros no comunitarios residir en España. Para ello es necesario demostrar que se ha realizado una inversión significativa en nuestro país y que se cumplen determinados requisitos. Pero, ¿qué obligaciones fiscales acarrea este permiso de residencia? Nos despeja ahora todas las incógnitas Lucía Goy, ya está aquí preparada, es fundadora de Gentile Law, una firma posicionada como una gran aliada legal para inversores internacionales con intereses económicos y personales en España y en Portugal. Lucía. ¿El cosito para cambiar? Perdón. Muchas gracias. Bueno, primero empezar, por supuesto, dando las gracias a CEAPI, a Nuria, por supuesto, por esta invitación, por dejarme participar y hablar de este tema que ya ha salido varias veces, o sea que es claro que hay interés, y a por todos los asistentes por vuestro tiempo. Esta presentación vamos a concentrarnos en hablar de la Golden Visa y la fiscalidad que esto supone. Se ha mencionado ya un par de veces y como estamos hablando de los beneficios de invertir en España, pues no podemos dejar de mencionar el gran beneficio de acceso a la Unión Europea. ¿Qué es la Golden Visa? Como ya se ha mencionado varias veces, la Golden Visa es simplemente un permiso de residencia que permite residir, trabajar y vivir en España. También permite viajar por la Unión Europea sin la necesidad de la visa Schengen. Entonces, aunque no te permita vivir en otros países, te permite vivir en España, tanto al aplicante como al cónyuge y los menores de edad de 21. Esto supone el permiso de una residencia legal. Se aprovecha mucho para personas aplicantes cuando es un núcleo familiar y vienen los niños, por ejemplo, a estudiar a España. ¿Y por qué subrayo el tema residencia, el término legal residencia? Porque cambia de otro tipo de residencias. Por ejemplo, la visa de estudiante es una residencia, no es una estancia y no es una residencia, que tiene implicaciones legales que vamos a comentar después. Pero los beneficios no acaban aquí. Además de poder vivir, trabajar y estudiar, también permite tener acceso a la nacionalidad española. Como latinos, como cualquier nacional de un país iberoamericano, simplemente tras 2 años de vivir en España podemos obtener la nacionalidad española. Ahora también indicaremos un poco más en esto. Es importante señalar que para la nacionalidad española se requiere residencia efectiva, que nos convierte en residente fiscal español, que hay veces que se quiere evitar. También esto nos lleva a otra gran ventaja de la Golden Visa. Es la única visa que nos permite vivir, trabajar y estudiar en España que no requiere nuestra residencia efectiva. ¿Qué quiere decir residencia efectiva? Más de 6 meses en España, que otra vez nos convierte en residente fiscal. Lo digo porque hay muchas veces que no tenemos esto en cuenta y queremos seguir manteniendo la residencia fiscal en nuestro país de origen o en otro país y no adquirirla en España. Entonces, si eso es lo que se busca, la Golden Visa es la perfecta solución. Como hemos mencionado antes, la Golden Visa es una visa que en verdad se llama la visa de inversión, que se adquiere a través de una inversión. ¿Qué inversión? Bueno, la más popular y la más conocida son los 500.000 euros en un inmueble en España. Importante que se puede hacer la dicha inversión a través de una sociedad, no hace falta hacerlo a título particular, simplemente hay que tener el control de esa sociedad. Y después, las otras menos populares, pero no menos ventajosas, es 1 millón de euros en el capital de una sociedad española. Tiene que ser una sociedad activa, no puede ser una mera sociedad patrimonial, tiene que tener una actividad real.
1 millón en un fondo de inversión español, el fondo de inversión tiene que estar en España. También hay mucha gente que esto no lo conoce, hay muchos inversores extranjeros que han hablado antes de los fondos de inversiones, a que una participación a través de esa inversión, a través de un fondo de inversión, nos daría acceso a la Golden Visa, al aplicante y a los familiares. Y después, bueno, hay 2 más, pero el otro más común es el de 1 millón en un depósito bancario de cuenta española. Y el último, que no lo he listado porque la verdad jamás lo he hecho y jamás lo he visto, que son 2 millones en bonos del Tesoro Público Español. Proceso. El proceso es muy fácil y de los mejores del mundo en sentido de rapidez y de facilidades. ¿Por qué? Simplemente con 20 días hábiles, es decir, un mes, tenemos la visa. Y tanto es así que el Gobierno es una visa que quiere otorgar, que es la única visa que supone silencio positivo administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de falta de respuesta, que suele pasar, dado los tiempos, es un tiempo muy corto, el Gobierno entiende y se entiende la visa automáticamente concedida. Entonces, el proceso rápido, seguro, jamás he visto una Golden Visa rechazada si se cumplen los requisitos de inversión y los otros requisitos que son bastante straightforward, como pueden ser no tener antecedentes penales, un seguro médico privado en España, el tener una cuenta bancaria con fondos suficientes. Estamos hablando que es un papel burocrático bastante simple de adquirir. También mencionar que si lo comparamos con otros programas europeos, es de los pocos programas europeos y mundiales que no requiere una inversión activa, que vale con una inversión pasiva. El proceso. El proceso, no me voy a meter mucho aquí, pero simplemente para que tengáis más o menos el plano, desde que se hace la inversión hasta el final que tenéis la residencia, que es la tarjeta de residencia, estamos hablando de 2-3 meses. La aprobación es un mes, pero es un proceso muy rápido. Pensar que, por ejemplo, Portugal son 9 meses mínimo, Chipre es un año. Estamos hablando de tiempos bastante más cortos y expeditos. Se puede aplicar del país de origen, como si, por ejemplo, si sois mexicanos, podéis hacerlo del Consulado Español de México o desde aquí de España. Siempre recomendamos que sea desde España, primero porque todo el proceso es telemático, es mucho más fácil, es mucho más expedito y además la concesión de la visa inicialmente son 2 años y no 1. Después se renueva por 5 hasta que se mantenga la inversión. Importante, se puede vender, se puede comprar. Mientras se mantenga la inversión, se sigue teniendo derecho a tener esta residencia española. Me repito una vez más, para el aplicante y los familiares. Vuelvo al tema de la nacionalidad, porque es verdad que muchos clientes quieren adquirir la nacionalidad. ¿Cuál es la coyuntiva? La coyuntiva es que si quieres adquirir la nacionalidad española, necesitas la residencia efectiva. La Golden Visa no te requiere residencia efectiva, es decir, residencia fiscal, pero si quieres la nacionalidad vas a tener que pasar por residencia fiscal porque tienes que pasar esos 6 meses. Punto a tomar en cuenta. Otro punto que quisiera comentar, porque ha suscitado mucho interés, muchos probablemente habréis oído hablar de la ley de Sefardí que ha acabado, pero hay una nueva ley que se ha aprobado ya en el Congreso, no está ratificado en el BOE, que es la ley de nietos. Esto es una copia de la ley del 2007, que básicamente si vuestros abuelos fueron españoles y se fueron durante la Guerra Civil o durante la dictadura, tenéis derecho a la nacionalidad española. Asimismo, si vuestros padres adquirieron por la Ley de Memoria Histórica del 2007 y os quedasteis fuera, ahora podéis. Me repito, está aprobada en el Congreso, simplemente tiene que aprobarse en el BOE. También otro punto importante que siempre nos preguntan nuestros clientes y me gustaría clarificar, porque al final el latino invierte mucho en Estados Unidos y está acostumbrado al régimen americano, la nacionalidad española no equivale a impuestos españoles. Se paga impuestos en España si uno es residente fiscal o si tiene ingresos en España. Por tener la nacionalidad española, a diferencia de Estados Unidos, que de hecho solo hay 2 países en el mundo, Estados Unidos y Eritrea, no se tributa por la nacionalidad. ¿Vale? Entonces, tener un pasaporte, lo único que podéis hacer como de diferencia es votar, que siempre lo recomendamos, y vivir en el país, que eso también, como hemos dicho, es un país extraordinario para vivir.
Fiscalidad de la inversión. La segunda pregunta que siempre nos preguntan es, bueno, me encantaría invertir, me encantaría tener esta residencia. ¿Cómo hago esta fiscalidad que ya es a título más particular y no empresarial, fiscalmente eficiente, ¿no? A modo general, y esto por supuesto es a modo general, cada persona es un caso concreto, más con fiscalidad. Si se va a adquirir un inmueble o se va a adquirir una inversión más bien por disfrute personal, si no es un tema de compra, venta, alquiler, etcétera, recomendamos que se haga como persona física no residente. ¿Por qué? Porque al final el tener una persona jurídica española, una sociedad española, requiere una estructura, requiere pagar impuestos aquí, requiere, aunque sean bajos, tener una estructura y no va a haber rentas que gravar. El no residente latino, las rentas activas, por ejemplo, un alquiler, estarían grabadas al 24%. La sociedad jurídica española es el 25%, pero lo importante y la gran diferencia es que como latino, como residente fiscal latino, el 24% sobre el bruto, no se pueden descontar los gastos. Entonces, si hay gastos, que habrá gastos si hay inversión, si es una inversión activa, productiva de ingresos, recomendaríamos una sociedad jurídica española que estamos hablando del 25% y se permiten los gastos a versus persona física 24% rentas activas, 19% rentas pasivas. ¿Qué son rentas pasivas? Dividendos, intereses y ganancias de capital. Un par de datos para que tengáis números. La Golden Visa española, al principio, hace 3 años, la principal nacionalidad fue China y después rusa. Ahora, dado la situación en la que vivimos, no se expide más Golden Visas a rusos. Y hace 3 años, más del 50, no, casi el 50% de las Golden Visas españolas vienen de países iberoamericanos. Hace 2 años el principal país iberoamericano fue México, ahora el principal país iberoamericano es Colombia. Esto es un claro, creo yo, reflejo de esa búsqueda de seguridad jurídica y plan B. También yo creo que el COVID fue un gran empuje a buscar, digamos, ese libre acceso a otros países, que si se hubiese tenido la residencia en COVID, se hubiese podido entrar perfectamente a Europa. Entrando ya más en detalle en la residencia fiscal española, porque hay mucha confusión con los días. Entonces, cuando se tiene la residencia, la Golden Visa, normalmente el paso es, tengo la Golden Visa, mando a los niños. Importante aquí, que no lo he mencionado antes, pero me gustaría mencionarlo, si al final muchas veces lo que se busca es la nacionalidad y dar opciones a los hijos. Si el niño viene a estudiar, por ejemplo, al IE, que es un caso muy común, el MBA son 2 años, si él o ella viene con una visa de estudiantes, el chico tiene una estancia, entonces su tiempo aquí no le permite el acceso a la nacionalidad. Sin embargo, si lo hace con la cobertura de una Golden Visa que tiene el padre a través de la inversión del padre, sí que estaríamos ante la oportunidad de adquirir la nacionalidad. Esos 2 años de ese MBA le contaría para después, una vez termine, aplicar a la nacionalidad. Puedes aplicar a la nacionalidad e irte, o sea, tienes que conservar la residencia hasta que apliques a la nacionalidad. Una vez aplicada, uno se puede ir. Si es hijo de español o está casado con español, estamos hablando solo 1 año de residencia. Y los países iberoamericanos son 2. Esto es una gran ventaja. El régimen general son 10 años y hay muy pocos países que permiten simplemente con 2 años de residencia optar a la nacionalidad. Volviendo al tema de los impuestos. Bien, tengo la Golden Visa, me quiero ir a vivir a España, pero no quiero adquirir la residencia fiscal o quiero adquirir la residencia fiscal. ¿Cuándo adquiero la residencia fiscal? Cuando se den cualquiera de estos 3 requisitos. 1. Pasar más de 183 días en el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ojo que la residencia migratoria no tiene por qué coincidir con esos 12 meses de año calendario, puede ser de marzo a marzo. Entonces ahí hay un término de jugar un poco con los meses para la residencia fiscal. Otro punto muy importante que quisiera mencionar es las ausencias esporádicas no descuentan. Aquí hay una misconception bastante grande que muchos clientes lo que hacen es tener una app y dicen, no, yo he estado 4 días aquí, 4 días allí, 4 días allí. Si el Estado español considera que tu morada, tu habitual abode, que es el término jurídico, es España,
y tus salidas de España no son con voluntad de permanencia fuera, esas 2 semanas no descuentan. Es decir, si yo estoy en España y me voy 2 semanas a París, me voy 2 semanas a Tailandia, eso no me descuenta de mis 365 días en el país. Por tanto, si, por ejemplo, caso mexicano, cliente mexicano que viene a España y está aquí 160 días, 100 días en Miami y el resto en México. Ese señor está más tiempo en España que en México y su morada, por ejemplo, él tiene una casa aquí, o sea, ya tiene una vivienda aquí, esta situación daría a un claro riesgo de residencia fiscal española. Después, el segundo criterio es el centro de intereses económicos. Ojo que cualquiera de ellos te convierta en residente fiscal, no hace falta los 3. Centro de intereses económicos, ¿qué quiere decir? La mayoría de mis ingresos o la mayoría de mis bienes se encuentran radicados en territorio español. Y el tercer punto es el centro de intereses vitales. Esto es una presunción, ¿qué quiere decir presunción? Que admite prueba en contrario. Quiere decir que mi cónyuge o mis hijos menores de edad que también sean dependientes económicamente son residentes fiscales españoles. Es muy común que puedes cumplir los criterios de los 2 países. Puedes estar más de 183 días en España, pero tu centro de intereses económicos está en Ecuador. Entonces, aplicaríamos lo que también se ha mencionado antes, el convenio de doble imposición. ¿Cuál es la gran ventaja de los convenios de doble imposición en materia de residencia fiscal? Que no puede ser considerado residente fiscal en los 2 países. Se aplica lo que se llama el tiebreaker rule y hay una cuestión de hitos que determinan si tu residencia fiscal es en un país o en el otro. El primero y el más importante es donde tienes tu vivienda, donde tienes una casa. Y el segundo es, que eso es bastante objetivo, el segundo es subjetivo, por eso ahí, en cuanto más subjetiva la ley y más abierta a interpretación, más problemas y más oportunidades de conflicto. La segunda es donde tienes una vez tu centro de intereses vitales, que normalmente se traduce a donde más tiempo estás pasando. Entonces, aquí volvemos al punto que si estáis pasando más tiempo en España que en México, porque estáis viviendo en México y Miami, pero estáis igual considerando residente fiscal en México, es probable que al aplicar el convenio vuestra residencia fiscal sea España. Se ha mencionado antes, España tiene convenios de doble imposición con la mayoría de los países iberoamericanos, la única excepción es Perú, que no tiene, así que en los casos de los peruanos hay que mirarlo con mucho más detalle porque el riesgo fiscal es mucho más grande. El convenio básicamente lo que hace es tributarás siempre por la tarifa más alta, pero nunca tributarás doble. Si no hay convenio, como es el caso de Perú, se puede llegar a tributar 2 veces con los perjuicios que esto supone, así que requiere una planificación, bueno, siempre se requiere una planificación fiscal, pero la peruana requiere una planificación fiscal más en detalle. Y el último punto, que seguro que habéis oído hablar y ha sido motivo de muchísimas preguntas e incertidumbre, es la amenaza del nuevo impuesto de solidaridad. El impuesto de solidaridad básicamente sería una copia del impuesto de patrimonio, no hay texto de ley, no conocemos exactamente cómo se va a regular, solo podemos asumir que será una copia del impuesto de patrimonio. Entonces, asumiendo que eso sea el caso, si sois personas físicas no residentes, aunque no seáis residentes en España, os afectaría este impuesto. Ya el hecho de que la Comunidad de Madrid no grave el impuesto de patrimonio ya no nos protegería de esto porque sería a efectos nacionales. Entonces, todavía no hay texto de ley, esperemos que al final pues, haya una marcha atrás. En el caso de que no la haya, si tenéis más de 3 millones de euros en España, os afectaría el impuesto. Por supuesto, hay formas de planificarlo y hay exenciones, como puede ser la empresa familiar, la empresa activa y las entidades jurídicas no residentes no se ven afectadas por este impuesto. Así que, bueno, nada, espero que haya sido útil la presentación, cualquier cosa a la orden y una vez más aprovecho a agradecer a Nuria, a CEAPI y al maravilloso equipo. Gracias.